Este es un video de la asignatura Resistencia de Materiales de cuarto Construcciones del Instituto Politécnico Superior. En este caso, y continuando con la práctica de trazado de diagramas en pórticos triarticulados, vamos a ver cómo resolver un pórtico a partir de sus esquemas de diagrama de solicitaciones. Para este caso vamos a tomar algunos ejemplos que no tienen ni valores ni medidas, pero sí guardan ciertas proporciones y algunas características. En este caso tenemos un pórtico triarticulado, con dos articulaciones de sus extremos y una articulación justo donde termina el tramo vertical y comienza el tramo horizontal, y una carga F1 justo ubicada en el medio del tramo horizontal. Lo primero que tenemos que proceder a hacer es ver de qué manera van a ser sus reacciones. Obviamente no desde un punto de vista numérico, sino desde sus sentidos. Para eso vamos a seguir aplicando las sumatorias de momento y fuerzas que aplicábamos, o sea, las ecuaciones de equilibrio, para poder calcular dichas reacciones. En este caso, si nosotros hacemos sumatoria de momento en el punto A, las únicas fuerzas que vamos a tener actuando para que ese momento sea igual a 0 va a ser F1 por la distancia que tiene el punto A, o sea, esta medida, y vamos a tener obviamente en el otro sentido la fuerza que se genera en B en sentido vertical, que es esta que tenemos aquí. Si el momento en A tiene que ser 0, una y otra tienen que girar de manera opuesta, para que el momento que produzca una en un sentido sea restado por el momento que ejerce la otra en el otro sentido. Es por eso que podemos deducir que la reacción en el punto B va a ser hacia arriba, generando un giro en este sentido respecto al punto A, opuesto al sentido de giro que ejerce F1 también respecto al mismo punto A. Continuando ahora con la sumatoria de momento en B en este punto, hacemos el mismo procedimiento. Si la sumatoria de momento en B es igual a 0 y F1 está produciendo un giro en este sentido respecto al punto B, la reacción en el punto A tiene que ser igual y contraria para generar un momento también en el sentido opuesto. Si esta fuerza vertical en el punto A tiene que girar en este sentido, obviamente la reacción va a ser en este otro. Lo cual suena lógico debido a que si nosotros tenemos una fuerza 1 que viene hacia abajo, las dos reacciones que tenemos verticales, tanto en A como en B, deberían ser hacia arriba, deberían ser iguales, ¿no? Porque estamos hablando de un esquema de fuerza simétrico. Entonces F1 debería ser igual a la reacción vertical en A más la reacción vertical en B. Para poder calcular las reacciones horizontales que se producen tanto en el apoyo A como en el apoyo B, lo que hacemos, como siempre hacíamos, era calcular los momentos en la articulación intermedia, en el punto C, viniendo tanto del lado izquierdo, que sería de este lado, como del lado derecho, que sería de este lado. Si nosotros comenzamos calculando el momento en el punto C, viniendo de la izquierda, o sea, de este lado, vemos que la única carga que tenemos actuando es la reacción vertical en A y la reacción horizontal en A. Como la reacción vertical en A no tiene distancia al punto C, recordemos que la distancia se toma perpendicular al sentido de las cargas, la reacción horizontal en el punto A no va a generar momento, porque si no estaría produciendo un giro que nos permitiría a nosotros tener un momento distinto a 0, y eso no puede ser, el momento en C es 0. Por lo tanto, la reacción horizontal en el punto A va a ser igual a 0 también para que no produzca momento en el punto C. Si ahora nosotros nos vamos a la sumatoria de momento en C a la derecha, podemos pensar de que F1 va a girar en un sentido, la reacción vertical en B va a girar en el otro, y no tenemos con certeza la capacidad de deducir, a partir de no tener valores, que las dos se contrarresten. Pero sí podemos hacer una sumatoria de fuerzas respecto al eje X. Esto nos va a permitir deducir que si no tenemos ninguna otra fuerza en el sentido del eje X, la única fuerza que estamos analizando, que es la reacción horizontal en B, también va a ser 0, como sucedía en la reacción horizontal. Vemos cuando analizamos todo en su conjunto que no tenemos fuerzas en el sentido horizontal actuando, por lo tanto las dos que deberían aparecer son igual a 0. Una vez que tenemos nuestro esquema, pasamos a trazar los diagramas y comenzamos con nuestro diagrama de corte. Recordemos que el corte nos generaba todas las fuerzas que están de un lado de la sección analizada, que trabajan perpendicular al eje de la pieza o paralelos a dicha sección. Entonces, vamos a ver que en el tramo AC no tenemos cargas
perpendiculares a este eje, por lo tanto el corte va a ser 0, mientras que en el tramo que va de C a este nudo, vamos a tener en la primera sección, que sería la que tenemos aquí, un corte igual a la reacción vertical en A, esta que tenemos aquí. Por eso el diagrama sube, se mantiene constante hasta la aparición de F1, que hace que el diagrama baje, se mantiene constante y luego se encuentra con este tramo que obviamente sube a partir de la reacción vertical en B. En este caso se dibujaron simétricos suponiendo que las dos reacciones son iguales y que F1 es igual a la suma de las dos. Pero esto podría no ser así, podría ser una más grande que la otra a partir de algunas cuestiones que tienen que ver con la simetría del sentido de fuerzas. En este caso lo es porque, como dijimos anteriormente, F1 está ubicado justo en el punto medio del tramo horizontal de nuestro pórtico. Finalmente, si analizamos el segundo tramo vertical de nuestro pórtico, el tramo que va desde el nudo al apoyo en B, de nuevo vemos que cualquier sección que tomemos en este sector no se ve afectado por cargas que sean paralelas a ella o perpendiculares al eje. Por lo tanto, el corte también va a ser igual a 0 en este tramo. Ponemos los símbolos, vemos que en el tramo que está a la izquierda tenemos este símbolo que a la izquierda sube y a la derecha baja, y obviamente del otro lado tiene que ser un símbolo igual y contrario, que si nosotros lo analizamos viniendo de la derecha, vemos que la flechita apunta hacia arriba, que es lo que sucede con la reacción vertical en B cuando analizamos cualquier sección en este tramo que tenemos aquí. Pasando ahora al diagrama de momento flector, vemos que en el primer tramo no tenemos tampoco momento, debido a que no tenemos ninguna carga por ninguna distancia que genere momento en este tramo, y aparte tenemos que recordar que cuando tenemos una articulación intermedia en un sistema de pórticos triarticulados, el momento en ese punto va a ser 0, porque como dijimos, si una articulación permite la rotación de ambas piezas entre sí, obviamente no está restringiendo el momento, por lo tanto si no lo restringe, no hay un esfuerzo interno que se produzca en ese momento, por lo tanto, como decimos, el momento es 0. Si ahora analizamos lo que sucede en el tramo horizontal del pórtico, vemos que la única carga que va a estar generando momento va a ser F1. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una sección que está justo antes de F1, la única carga que va a estar generando momento va a ser la reacción vertical en A por la distancia que tenemos a esa sección. Esto va a girar en este sentido y va a generar obviamente un momento del lado inferior, o sea, las fibras traccionadas van a estar del lado de abajo del tramo horizontal de nuestro pórtico. Rayamos el diagrama como corresponde, vemos que la variación del mismo va a ser lineal debido a que tenemos cargas puntuales y obviamente va a cerrar en el punto 0 en este lugar, porque si nosotros analizamos el momento en esta sección que tenemos aquí, vemos que si lo analizamos viendo del lado derecho, no tenemos ninguna carga por distancia que genere un momento. Lo mismo sucede con el tramo vertical. Este parante que tenemos aquí tampoco va a tener esfuerzo de momento porque no tenemos ninguna carga por distancia que esté generando dicho esfuerzo. Finalmente, si pasamos al diagrama de esfuerzos normales, vemos que en el primer tramo, el tramo que va de A a C, la fuerza que va a estar generando esfuerzo de compresión porque está entrando a la sección es la reacción vertical en A que tenemos en este tramo. Esta fuerza que tenemos acá va a estar generando compresión en todo este tramo. Entonces, en todo el primer tramo vertical vamos a tener un esfuerzo de compresión que va a ser tanto como la reacción vertical en A. Si nosotros luego analizamos el tramo que va de C hasta el siguiente nudo, vemos que no tenemos ninguna carga actuando paralelo al eje, al eje o perpendicular a la sección que nos genere esfuerzo normal. Por lo tanto, en ese tramo es 0. Y finalmente, en el último tramo, que va desde el nudo al punto B, de nuevo tenemos una situación similar al parante anterior, donde la fuerza que está generando compresión es la reacción vertical en B que está entrando a la sección, por lo tanto la está comprimiendo. De esta manera nosotros pudimos obtener nuestros 3 diagramas a partir de un análisis inicial de cómo van a ser las reacciones en este pórtico a partir de este estado de carga bastante simple, sin necesidad de hacer ningún cálculo numérico. Esto fue todo por este tutorial. Gracias.